Hola, bienvenidos a nuestro canal de Medicina Crítica y Emergencias Médicas en la plataforma de YouTube. Soy el doctor Waldo Alberto García Guerra, soy especialista en primer grado de terapia intensiva y emergencias del adulto y hoy les traemos una conferencia muy importante para todas las personas que laboran en las salas de emergencia y que tienen contacto directo con pacientes críticos. Hablamos en este caso del manejo de la hemorragia masiva. Antes de comenzar nuestra conferencia, queremos agradecer a todas las personas que nos están apoyando en nuestro canal, a todas las personas que ven nuestros videos, a todas las personas que por supuesto se suscriben a nuestro canal y que por supuesto no son pocas, somos casi 700 ya en el canal y por supuesto eso merece un reconocimiento acá de forma pública. Quiero agradecer a todas las personas que nos ven de Argentina, de Chile, Colombia, Puerto Rico, España, Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela, Argentina, bueno, en fin, a todas las personas que nos ven y que merecen también ese reconocimiento por formar parte de este equipo de trabajo y que por supuesto esperamos como siempre que este canal les sirva de mucha ayuda y que por supuesto los haga crecer también como profesionales de la salud sin llevarnos ningún crédito a cambio, porque recuerden que ustedes siempre serán nuestro objetivo de trabajo, siempre serán nuestro blanco para aumentar esos conocimientos que nosotros tratamos de brindarles de una forma u otra a través de shorts, a través de estos videos conferencias. En algún momento estaremos haciendo videos en vivo, estaremos tratando de hacer una conferencia en vivo en este canal de YouTube para que así se vayan sumando muchas más personas a nuestra pequeña comunidad. Bueno, hoy primeramente quiero sugerirte que si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete, es gratis, no te cuesta nada, a nosotros nos ayudas muchísimo y por supuesto darle un fuerte like al video y comparte todo nuestro contenido para que le llegue a muchas más personas a nivel mundial y que por supuesto podamos seguir recibiendo el apoyo de todos ustedes como comunidad y así todos crecemos, todos ganamos y todos aprendemos. Bueno, hoy estamos acá con, por supuesto, una conferencia muy importante que es el manejo de la hemorragia masiva, pero primero tenemos que conocer qué se define como hemorragia que amenaza para la vida del paciente. Bueno, esta amenaza requiere conocer que se define como cualquier hemorragia que por supuesto atenta contra la vida del paciente y que requiere una transfusión urgente de hemoderivados para su control. Hay dos aspectos importantes que debemos conocer que se define a dos aspectos que son atendiendo a los parámetros clínicos y atendiendo a la temporalidad. Bueno, estos parámetros clínicos dependen de la pérdida evidente de sangre, en la que clasifica para un grado 3 o un grado 4 según la clasificación de American College of Surgeons, como hipotensión menor de 85 milímetros de mercurio, taquipnea más de 30 respiraciones por minuto y alteración del nivel del sensorio, o sea, bajo nivel de conciencia, un paciente confuso o letárgico. Es cualquier pérdida importante de sangre que provoca un shock hemorrágico. Y el tercer acápite, una puntuación mayor de 2 puntos en las escalas de ABC. ¿Qué es la escala de ABC? Bueno, Assessment of Blood Consumption, que lo vamos a ver posteriormente en la conferencia. Atendiendo a la temporalidad, clasificamos como hemorragia masiva a toda pérdida medible de sangre mayor de 150 mililitros por minuto durante 10 minutos o más. También es la pérdida del 50% del volumen sanguíneo en 3 horas. Y el tercer aspecto de la temporalidad es 4 unidades de concentrado de hematíes en 1 hora y el paciente sigue sangrando. Quiero hacer un paréntesis, un signo de exclamación, algo que enmarque y remarque estos conceptos. Quiero que lo tengan bien claro, quiero que se los aprendan, quiero que nunca se los olviden porque es muy importante. Recuerden siempre que las hemorragias pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier tipo de paciente, se puede presentar como un accidente, una catástrofe, incluso pueden ocurrir por eventos
premeditados como armas de fuego, heridas por armas blancas. O sea, es bastante importante que ustedes recuerden bien todos estos parámetros clínicos y de temporalidad para definir una hemorragia masiva. No todo el paciente que sangra tiene una hemorragia masiva, hay que entenderlo, pero sí hay que saber identificarla, porque el tiempo es oro, por supuesto. Nosotros corremos contra el tiempo y tenemos esa golden hour, o sea, esa hora dorada, esa primera hora, que el tiempo que perdamos no lo podemos recuperar. Bueno, vamos a la primera tabla. Es la pérdida sanguínea y grado de hemorragia. Acá vamos a hablar que existen varios acápites en la barra de la izquierda, que son los que vamos a medir para clasificar la hemorragia en grado 1 o ligera, grado 2 en progreso, grado 3 severa y el grado 4, que es el grado máximo de la hemorragia masiva. Tenemos el primer acápite, que es las pérdidas en %. Para decir que un paciente tiene una hemorragia ligera, debe perder menos del 15% de la volemia. Grado 2 entre el 15 y el 30%, el grado 3 entre el 30 y el 40% y el grado 4 más del 40%. Aparte de este porcentual, o sea, estos acápites porcentuales de la volemia, podemos hablar de las pérdidas sanguíneas en mililitros. Un paciente que pierde menos de 750 mililitros se considera una hemorragia grado 1. Grado 2 entre 750 y 1500, grado 3 1500 2000 y grado 4 mayor de 2000. Ojo, acá recuerden siempre que las pérdidas sanguíneas cuantificadas en mililitros se pueden subestimar o sobreestimar. Por tanto, nosotros no recomendamos que clasifiquemos la hemorragia masiva, la hemorragia en los grados de la misma por las pérdidas de mililitros. Recomendamos calcular la volemia y a partir de la volemia, esa cantidad de mililitros que se pierda, pues sacar el valor porcentual de esa volemia y ahí, a partir de ahí, bueno, pues clasificarla según su grado. Según los parámetros de la tensión arterial sistólica, en el grado 1, 2, pues la tensión arterial puede estar normal. Recuerde que usted tiene una etapa de descarga adrenérgica de catecolaminas durante el proceso de lo que es el estrés, de lo que es esta fase aguda. Pues bueno, pues podemos tener normotensión. Es una etapa de prechoque en la cual usted no se entera que se va a choquear porque tiene una etapa de compensación. Eso lo pueden buscar en varias literaturas y ahí pues lo podrán encontrar, aunque nosotros también vamos a nuestro canal a hacer videos sobre estado de choque. Y si no lo has visto, bueno, pues te puedes pasar por acá por nuestra lista de reproducción y ahí lo podrás ver. En el grado 3, pues habrá una tensión arterial reducida y en el grado 4, una tensión arterial bastante baja, lo que se denomina shock hipovolémico por hemorragia. Bueno, la frecuencia cardíaca puede variar. Recuerden siempre que todos estos acápites de tensión arterial y frecuencia cardíaca van a depender del nivel de tolerancia y de pérdida sanguínea de la misma. No es un esquema que todo paciente que esté taquicárdico o esté hipotenso esté en shock. No, hipotensión no es sinónimo de shock. Pero todo el paciente en choque sí debe estar hipotenso. Entonces, ¿de qué va a depender esto? Bueno, pues de la frecuencia cardíaca. En el grado 1 la tendencia a la taquicardia va a ser evidente, pero no va a llegar nunca a superar los 100 latidos por minuto. En el grado 2 va a estar entre 100 y 120, en el grado 3 mayor de 120 y un pulso bastante filiforme. Y entonces en el grado 4 tendrá mayor de 140 latidos por minuto y evidentemente el pulso periférico va a estar ausente. El llene capilar juega un factor fundamental, es un indicador de muy mal pronóstico y que por supuesto debemos evaluar. En el grado 1 el llene capilar será normal, en el grado 2 va a ser enlentecido mayor de 2 segundos, igual que en el grado 3, pero en el grado 4 va a ser indetectable. Vamos a tener un paciente que al examen físico vamos a encontrar que su piel está alabastrínica, va a estar verdaderamente casi exsanguinado. La frecuencia respiratoria igual va a aumentar a medida de los grados y la caída de la diuresis va a ser evidente por hipoperfusión renal. También hay que ver que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y nosotros tenemos que también examinarlo y por supuesto va a estar pálida, frío, sudoroso, puede estar hasta incluso la presencia de cianosis, todo en dependencia del grado de la hemorragia. Y el estado de la conciencia del paciente inicialmente va a estar alerta, puede estar ansioso, pero a medida que avanza la pérdida sanguínea también, a pesar de la hipoperfusión renal, va a tener hipoperfusión cerebral y evidentemente va a haber confusión, somnolencia, incluso puede llegar a los estados de coma por hipoperfusión cerebral.
Una vez entendido esta parte, queremos mencionar la escala de ABC, que es la escala de Assessment of Blood Consumption. Es una escala predictora para la transfusión masiva. Es una escala muy fácil de recordar, una escala que no quiero que lo olvides, quiero que la tengas siempre presente ante toda pérdida sanguínea, y mide 4 acápites, o sea, 4 aspectos que tiene una valoración cualitativa de sí o no, en el cual evaluamos tensión arterial, frecuencia cardíaca, mecanismo penetrante y un Focus Assessment Sonography of Trauma, lo que más se conoce en las salas de emergencia como Echo Fast, que no significa fast de rápido, sino son las siglas de Focus Assessment Sonography of Trauma, positivo para líquido libre. Ahora, si tenemos un paciente con una tensión arterial sistólica menor de 90, tenemos un punto. Si tenemos una frecuencia cardíaca por encima de 120, tenemos un punto. Si tenemos un mecanismo penetrante, tenemos un punto. Y si tenemos un Echo Fast positivo para líquido libre, también tendremos un punto. En caso de no cumplirse esos criterios, bueno, pues le damos a la capital no y obtendremos 0 puntos. Ahora, esta capacidad predictiva para la transfusión masiva se traduce en 3 aspectos importantes. Si tenemos 2 puntos, tenemos un 38% de predicción para que se conceda una hemorragia masiva y necesitemos un protocolo de transfusión masiva. Ya con 3 puntos tenemos un 45% de probabilidades, y ya con 4 puntos, evidentemente, muchachos, estamos frente a una hemorragia masiva y necesitamos aplicar nuestro protocolo de transfusión masiva, que va a estar adecuado a cada uno de los hospitales, pero nosotros acá le traemos nuestra experiencia y le traemos nuestros conocimientos para compartirlo con ustedes y que por supuesto también les pueda servir de ayuda en tiempos venideros. Ahora, hay que conocer, como estamos en una hemorragia, cuáles son las soluciones que se utilizan para la sustitución de ese volumen plasmático que estamos perdiendo a través de la hemorragia. Existen, en primer lugar, las soluciones de cristaloides. Son solución salina normal, solución salina hipertónica y soluciones de Ringer lactato. Tenemos también soluciones de coloides artificiales, que son el Destran 40 al 10%, Destran 70 al 6%, hidroxietilalmidón al 6% y derivados de la gelatina. Por otra parte, tenemos las soluciones de coloides naturales, que ahí entra el plasma y la ceroalbúmina al 5, el 20 o el 25%. Y las soluciones experimentales, que son compuestos de fluorocarbonados o hemoglobina artificial sin estroma. Estas son algunas de las soluciones que tenemos a nuestra disposición para la sustitución de ese volumen plasmático. Ahora, hay nuevos términos en medicina transfusional, y quiero que también los recuerden, que juegan un papel también muy importante a la hora de realizar el tratamiento de la hemorragia masiva. Estos términos son reanimación hipotensiva, estrategia transfusional restrictiva versus estrategia liberales, umbral transfusional, tratamiento del sangramiento por objetivo, o sea, son un tratamiento guiado, ¿verdad?, por objetivos analíticos, algoritmo para hemoterapia basada en otros objetivos y reanimación hemostática dirigida a objetivos de referencia. Ahora, hay que recordar que la fluidoterapia inicial se debe basar directamente en la administración de volumen para restaurar la volemia, pero hay que evitar la coagulopatía dilucional. Por eso recomendamos un máximo de 2 litros de cristaloides o 1 litro de coloides. ¿Por qué? Porque se recomienda que la terapia precoz con fluido en el paciente con una hemorragia grave e hipotensión, empleando preferentemente cristaloides isotónicos en lugar de coloides. Eso es lo primero. La razón a la que se utilizan estos fluidos con los que vamos a reponer la volemia, se usa a razón de 500 mililitros en 5 minutos. Por supuesto, evaluando las respuestas hasta poner o reponer los fluidos calculados, como vamos a explicar posteriormente. Y algunas otras personas lo utilizan como ese golpe de volumen que conocemos muchos de los médicos de urgencia como 30 mililitros por kilogramo. Siempre recuerde que hay que evaluar constantemente todos los parámetros vitales: tensión arterial, frecuencia cardíaca, llene capilar, diuresis, nivel de conciencia, examen de la piel, ¿verdad? Y recuerden que todo esto tiene que ir aparejado con la cirugía de control de daños en caso de ser necesaria. ¿Por qué?
Nos preguntamos ahora cómo sería ese manejo racional en la escala 1-1-1 y cuál es su fundamento. Bueno, hay que recordar que con 2 litros de cristaloides, con la administración de coloides, en la fase prehospitalaria, el 40% de prevalencia de coagulopatía lo existe. ¿Por qué? Porque con 2 litros de coloides, 2 litros de cristaloides y 1 litro de coloides, se logra un 40% de prevalencia de la coagulopatía. O sea, si usted administra eso, usted tiene un 40% de inducir a la coagulopatía en el paciente crítico. En caso de que sean 3 litros, pues entonces usted aumenta el 50%. Y en caso de que sean 4 litros, bueno, pues sube el 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que la administración de 3 litros o más es un factor de riesgo independiente de coagulopatía en el trauma. Entonces nos hacemos esa pregunta. ¿Son los líquidos la mejor opción para tratar la hemorragia masiva? Es una pregunta que tenemos que hacernos, una pregunta bastante importante y le vamos a dar respuesta de forma ulterior. Ahora, el manejo de líquidos en el paciente con trauma es en el enfoque liberal versus restrictivo. Vamos a ver cuál es su fundamento. Dice, en ausencia de lesión traumática cerebral, el objetivo de la tensión arterial sistólica es de 70 a 90 milímetros de mercurio. Es lo que nosotros denominamos hipotensión permisiva. Con esto, ¿qué quiero decirle? Hay un periodo limitado de perfusión subóptima hasta que se controle el foco hemorrágico. Esto llamamos también la reanimación restrictiva. ¿Qué quiere decir esto? Miren, usted no debe asustarse porque el paciente está hipotenso. Usted no debe fajarse con la tensión arterial para lograr, ¿verdad?, llegar a 110,70 ni a 120,80 en un paciente que está sangrando, ¿verdad? A medida que usted administra volumen, usted está logrando tensión arterial, sí, es verdad, pero también sangra. O sea, quiere decir que usted está administrando volumen, pero también está sangrando. ¿Por qué? Porque esos coágulos que se forman por el proceso de la hemostasia sanguínea, usted los está eliminando al ganar tensión arterial. Por tanto, el paciente va a seguir sangrando. Usted lo que está es empeorando el estado hemodinámico del paciente sin saberlo y sin querer. Por eso nosotros aconsejamos que no se deben administrar grandes volúmenes de cristaloides. ¿Por qué? Porque puede inducir a la coagulopatía dilucional, puede aumentar el sangrado y, por supuesto, la morbimortalidad. Por eso, la reanimación excesiva con líquidos sin hemostasia quirúrgica temprana podría empeorar la situación. Sí la empeora, porque usted no puede tratar, ¿verdad?, la hemorragia a grandes volúmenes sin siquiera tener un control del foco hemorrágico, sin siquiera tener a su disposición hemoderivados, ni fármacos prohemostáticos. ¿Por qué? Porque usted va a empeorar ese estado hemodinámico del paciente, usted va a empeorar ese cuadro clínico y va a llevar a la pérdida de sangre, va a llevar a la coagulopatía y a la morbimortalidad. Es por eso que en las primeras etapas iniciales usted tiene que pensar y hacerse la pregunta de decir, bueno, pues hacemos con grandes volúmenes, inducimos la coagulopatía, o tratamos de formas restrictivas con pocos volúmenes, aseguramos una hipotensión permisiva y no provocamos más daños que beneficio a nuestro paciente. Es una pregunta que debemos hacernos y es una pregunta que yo los llevo a ustedes a pensar ahora. Normalmente para el tratamiento con hemoderivados y con fármacos prohemostáticos tenemos umbrales. ¿Cuáles son esos umbrales? Son los límites que nosotros debemos respetar para nosotros utilizar esos hemoderivados. Bueno, ¿cuáles son los límites? En primera, la hemoglobina, menos de 7 gramos o menos de 21% del hematocrito. Tiempo de hemorragia mayor de 8 minutos. Tiempo de protrombina junto con el tiempo parcial de tromboplastina activada prolongado, un fibrinógeno menos de 150 miligramos por decilitro y plaquetas menor de 50.000 en pacientes que sangran o necesitan una cirugía de control de daño. Estos son los umbrales. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que si ustedes tienen disminuido estos umbrales, si no están dentro de los parámetros tolerables, por así decirlo, usted no necesita. O sea, si usted está dentro de los rangos normales, no necesita esos hemoderivados, pero si los pacientes tienen la analítica sanguínea fuera de ese rango para los valores negativos, bueno, pues usted necesita esos hemoderivados. Ahora, ¿qué pasa y por qué ocurre la coagulopatía durante la transfusión masiva? En primera, por la dilución.
Cuando hay dilución de los factores de la coagulación durante la reanimación con cristaloides y coloides. Nos damos el caso, usted, paciente, sufre un trauma, un mecanismo penetrante, tiene 4 puntos en la escala ABC, usted diagnostica que tiene una hemorragia masiva con un 100% de predicción del protocolo de transfusión masiva, y usted empieza a administrar volumen porque usted necesita ganar tensión arterial, pero usted no lleva la cuenta de qué cantidad de cristaloides y coloides usted está administrando. Bueno, pues ahí ocurre hemodilución y por supuesto coagulopatía dilucional. La segunda causa es la hipotermia. Recuerden siempre que induce a la disfunción plaquetaria, disminución de la actividad de los factores de la coagulación e inducción de fibrinólisis. Esta coagulopatía por hipotermia se puede corregir. ¿Cuál es? Bueno, pues llevando al paciente a la normotermia. Hay que tomar la temperatura del paciente, es un predictor de muy mal pronóstico y esto lleva al traste con la vida del paciente. La tercera causa es la acidosis, que interfiere en casi todas las etapas de la coagulación. A mayor acidosis, menos coagulación, mayor coagulopatía y por supuesto shock y muerte. Ahora, ¿cómo vamos a proporcionar nuestros fluidos? Bueno, recuerden siempre que según el grado de hemorragia nosotros lo podemos proporcionar 3-1, 1-1, 3-1, 1-3, y recordar que en el caso de la pérdida de sangre, cuando estemos en la hemorragia masiva grado 3, se administra el 50% de la pérdida sanguínea, y cuando se alcanza el grado 4 se administra el 75% de las pérdidas sanguíneas. Pero ahora te lo voy a explicar, todo bien claro para que no te queden dudas de cómo realizar los cálculos de la reposición final de los fluidos una vez que hayamos hecho la cirugía de control de daño y la reposición de glóbulos rojos. Acá veamos cómo queda. Esto es basado en la fluidoterapia que se encuentra en nuestra unidad de cuidados intensivos y salas de emergencia del hospital de Camagüey. Acá nosotros tenemos que dividirlo según los grados de pérdida de la volemia que tenga el paciente en 4 grados. Los primeros 10%, los segundos 10% sería el 20%, los terceros 10% el 30% y los cuartos 10% 40%. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esa distribución? Primero, los primeros 10%, cuando usted hace el cálculo de la volemia y el porcentaje de pérdida sanguínea con respecto a la volemia, usted dice los primeros 10%, las pérdidas las vamos a multiplicar por 4. Y esa reposición completa va a ser de cristaloides. Ya ustedes van a ver el ejemplo. Esto se le va a aparecer un poco engorroso, pero en el próximo ejemplo lo van a entender. En el segundo 20%, las pérdidas las multiplicaremos por 1,5 y aquí haremos una relación de cristaloides y coloides 2-1. O sea, lo dividiremos en 3 partes y serían 2/3 de cristaloides, y 1/3 de los coloides. En el 30% de la hemorragia grado 3, las pérdidas también las multiplicaremos por 1,5 y los coloides y cristaloides lo haremos una relación del 50%. Y en el grado 4 las pérdidas también las multiplicaremos por 1,5 y los cristaloides y los coloides se invertirán en el eje, o sea, obtendremos 1/3 de cristaloides y 2/3 de coloides. Ahora, hagamos un ejercicio muy simple para darnos cuenta de cómo hacerlo. Tenemos un paciente de 60 con una volemia de 6.600 mililitros, ¿verdad? Que ahora le diremos cuántos kilogramos pesa nuestro paciente, ¿verdad? Entonces, este paciente tiene una volemia de 6.600 mililitros, ¿verdad? Este paciente pierde 2.000 mililitros de la volemia, que representa el 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que este paciente tiene una hemorragia masiva de grado 3, ¿verdad? Ahora, el primer 10% de la volemia sería 660. Eso se multiplica por 4 y nos daría 2.640. Estos 2.640 mililitros es solamente para cristaloides, ¿verdad? El segundo 10% serían 660 por 1,5, nos daría 990, en el cual 2/3, que serían 660, son para cristaloides y 1/3, que sería 330 para coloides. En el tercer
décimo, o sea, en el tercer por ciento, que sería el 30%, pues también sería 660 por 1,5, pero aquí la relación es al 50%, es 1 y 1, ¿es verdad? Sería 495 y de cristaloides y 495 de coloides. Ahora, cuando sumamos todo esto, ¿verdad?, nos va a dar que la reposición final de cristaloides es de 3.795 mililitros y la reposición final de coloides es de 825 mililitros. Como este paciente perdió el 30% de la volemia, hay que reponer el 50% de las pérdidas. Si perdió 2.000 mililitros, vamos a reponer 1.000 mililitros de glóbulos rojos. Si no lo has entendido, te sugiero que copies el ejemplo, que rebobines el video y que por supuesto vuelvas a escuchar toda la explicación y lo compares con el gráfico anterior para que puedas entender. Ahora, ¿cómo funciona el sistema de activación en una hemorragia masiva? Bueno, primera, si llega a urgencias o cuidados intensivos, necesitamos que la primera persona que lo debe identificar debe ser el médico de urgencias, el intensivista o el anestesiólogo. Estas personas llamarán a banco de sangre y al supervisor de enfermería. Por supuesto, ¿para qué? Para que el supervisor de enfermería produzca activación de jefe de los celadores y por supuesto el banco de sangre activa la parte de hematología, el técnico de laboratorio de urgencia y se tomen las muestras analíticas para enfoque del tratamiento dirigido a objetivos específicos. Ahora, el tratamiento de la hemorragia masiva. ¿Qué hacer cuando estamos frente a una hemorragia masiva? Bueno, lo primero es la reanimación del ABC, vía aérea, circulación, respiración y control del sangrado. ¿Cómo lo hacemos? Oxígeno con mascarilla, canalizar 2 venas de grueso calibre, ¿verdad? Administrar volumen para restaurar la volemia, pero hay que evitar la coagulopatía dilucional. Por eso se recomienda como máximo de forma inicial 2 litros de cristaloides y 1 litro de coloides para evitar la coagulopatía. Recuerden que con eso tenemos aproximadamente el 30% de probabilidad de generar coagulopatía dilucional. Recuerden siempre el objetivo tensional, una tensión asistólica que garantice la perfusión, que sea entre 85 y 90, ¿verdad?, milímetros de mercurio y máximo 100 milímetros de mercurio en el traumatismo craneoencefálico, porque esto se llama hipotensión permisiva. Es lo que garantiza que con esa tensión arterial sistólica usted garantice una perfusión renal, cardiovascular y cerebral. Nunca se faje en lograr una tensión de 110 o 120 milímetros de mercurio de sistólica porque puede producir más sangrado. La monitorización de todos los elementos clínicos, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y la temperatura, que no se puede olvidar. Recuerde usted que la hipotermia es causa de coagulopatía dilucional. Hay que solicitar pruebas de laboratorio, como cuál: hemograma, tiempo de coagulación que entra el tiempo de protombina, tiempo parcial de tromboalbastina, ¿verdad?, fibrinógeno, bioquímica en caso de la función renal, lactato, gasometría, ¿verdad? Todo esto que constituye un perfil de transfusión masiva. Solicitar la petición de transfusión indicado en el trauma, ¿verdad? Usted hace la indicación de lo que usted va a transfundir. Recuerde que usted necesita un set de transfusión que en este caso compone de plasma fresco, unidades de glóbulo y pool de plaquetas. Y por supuesto, evidentemente, diagnosticar cuál es la causa de este sangrado y el tratamiento de la misma. Recuerde siempre que generalmente el tratamiento de una hemorragia masiva generalmente compromete la cirugía del control de daño. Usted necesita un tratamiento quirúrgico para un tratamiento definitivo de esta causa que lo lleva a la hemorragia masiva. Usar el ácido tranexámico. Recuerden que ahora el uso de fármaco prohemostático constituye un pilar para el tratamiento de la hemorragia masiva. Por eso el ácido tranexámico en bolos de 1 gramo intravenoso tan pronto como sea posible y siempre dentro de las 3 primeras horas. No lo use después. No ha demostrado que mejore la supervivencia y por supuesto no ha demostrado que después de 3 horas tenga un efecto beneficioso para el paciente. Tenemos también el fibrinógeno, que se usa en bolos de 1 gramo intravenoso y luego según la evolución analítica en la dosificación del fibrinógeno. Recuerden siempre que se debe intentar poner por una vía diferente al ácido tranexámico, ¿verdad?
Y los compuestos que contienen fibrinógeno son los plasma fresco congelado y los crioprecipitados, y las concentraciones de fibrinógeno propiamente dichas. Recuerden siempre que el fibrinógeno es el primer factor de la coagulación que se ve afectado durante la hemorragia masiva y el último que se recupera. La transfusión precoz de hemoderivados se realizará siguiendo el régimen transfusional. El primer paquete lo vamos a poner con 4 concentrados de Matías, 4 unidades de plasma y un pool de plaquetas. Una vez sale del banco de sangre el primer paquete, se preparan los siguientes paquetes, que según el régimen transfusional lo vamos a explicar después. Así sucesivamente hasta que se desactiva la alerta de la hemorragia masiva. La reposición de hemoderivados se realizará siguiendo el régimen transfuncional, alternando los paquetes de transfusión masiva con y sin plaqueta. Y la solicitud de los paquetes siguientes se hará de forma dinámica en contacto cercano telefónico con el personal del banco de sangre que esté de turno en ese momento. Recuerden que las transfusiones no se hacen de forma esquemática. Usted necesita transfundir, pero usted necesita seguir de forma analítica al paciente para evaluar todos estos parámetros que son objetivos durante el tratamiento de la hemorragia masiva, y más adelante te los voy a explicar. En aquellas situaciones en las que la reposición transfusional y el tratamiento médico quirúrgico sean adecuados y además de eso el paciente sigue sangrando y la coagulopatía refractaria, se podría plantear el uso de concentrado de complejos protrombínicos. También son otros fármacos promostáticos a dosis de 15 a 20 unidades por kilo. En caso de un paciente de 70 kilogramos, se usan 2 viales de Protoplex, que cada vial contiene 600 unidades, o de 2 a 3 viales de Octaplex, donde cada vial contiene 500 unidades. Se administra en bolo lento de 5 minutos, no en perfusión continua. Prevención y tratamiento ¿de qué? De la hipotermia, porque induce a la acidosis, induce la coagulopatía. Estas medidas de ahorro de calor, usted tiene que calentar los líquidos, la sangre no se pasa fría, ¿verdad? Usted pasa la sangre fría y induce a la coagulopatía, induce a la hipotermia, ¿verdad? Usted necesita calentar todos los fluidos, ¿con qué? Con lámparas, con mantas térmicas, ¿verdad? Calentando los fluidos para que pueda combatir de forma adecuada la hipotermia. La acidosis, por supuesto, que se corrige con el tratamiento del shock. Y por supuesto la hipocalcemia, que esto sumado a la hiperglucemia, ¿verdad? Pues forman una tetrada, que es la tetrada de la muerte, por supuesto. ¿Cómo corregimos la hipocalcemia? Recuerden que hay que utilizar 1 gramo de cloruro de calcio por cada 4 concentrado de Matías que usted va a administrar, o si el calcio iónico está menor de 0,9 milimol por litro. Las reevaluaciones. ¿Cómo usted reevalúa a estos pacientes? Bueno, pues solicita un control analítico cada 1 hora. Reevalúa la necesidad de mantener la activación del protocolo de transfusión masiva cada 1 hora en función de la clínica y los resultados analíticos. Recuerden siempre que en nuestro canal hemos siempre priorizado que usted no debe evaluar fríamente un examen de laboratorio. Usted necesita examinar al paciente e ir del paciente a los exámenes analíticos, no de los exámenes analíticos al paciente. En efecto, si tenemos un fibrinógeno disminuido, administrar 2 gramos si los controles analíticos demuestran que está disminuido, menos de 150 miligramos por decilitro, y los concentrados de complejos protrombínicos siempre que persista la coagulopatía severa. La administración del factor 7 activado. En la ficha técnica del producto explícitamente se indica que no se use en circunstancias, por supuesto en esta de la hemorragia masiva, y si se hace debe ser previa firma de uso compasivo. La dosis serían de 90 microgramos por kilogramo, y si solo estamos seguros de haber tratado al paciente adecuadamente y pese a ello continúa con un sangrado con riesgo vital. El protocolo de transfusión masiva se revisará cuando dispongamos de test viscoelástico, en este caso la tromboelastometría y la tromboelastografía, para la monitorización de la coagulopatía. Acá les dejo los paquetes según el régimen transfusional. El primer paquete, los paquetes que son impares, el 1, el 3 y el 5, son los paquetes que contienen los pools de plaquetas. Por tanto, debemos llevar un control estricto de en qué paquete transfusional nos encontramos. Por ejemplo, el primer paquete transfusional contiene 4 concentrados de Matías, 4 unidades de plasma fresco congelado y un pool de plaquetas. Sin embargo, los números pares, 2, 4, 6,
no contienen pool de plaquetas, solamente contienen 4 unidades de concentrado de matriz, 4 concentrados de matriz y 4 unidades de plasma fresco congelado. Ahora, ¿qué hacer ante pacientes que se encuentran anticoagulados y antiagregados y que se encuentran en una hemorragia masiva? Bueno, lo primero, si tenemos un paciente antiagregado, hay que transfundir un pool de plaquetas si no se ha hecho previamente. Eso es lo primero. Hay que poner vitamina K si se encuentra con un INR mayor de 1,5 o concentrado de complejo protrombínico de 15 a 30 unidades por kilo de una dosis única o un ámpula de vitamina K intravenoso. En caso del consumo de dabigatran, estos son, recuerda, nuevos fármacos anticoagulantes orales. En este caso, revertir el tiempo parcial de tromboplastina si el radio es mayor que 1 y toma en las primeras 24 horas previas o las 48 horas previas con un filtrado glomerular menos de 30 mililitros por hora. Hay que administrar idarucizumab de 5 miligramos intravenosos en dosis única. O sea, un vial contiene 2,5 miligramos y a los 5 minutos se le administra otro que se debe administrar en un bolo lento. Se administra cada vial de 2,5 miligramos tras reconstruir en 50 mililitros en 5 a 10 minutos. En ausencia de idarucizumab, debemos administrar concentrado de complejo protrombínico a las dosis anteriormente mencionadas. Para esto siempre pedirán consentimiento y gestionar uso compasivo al día siguiente. En caso del rivaroxaban, el apixaban o el edoxaban, hay que recordar que hay que revertir el ratio si tiempo de protrombina mayor a 1 y si existe toma en las 24 horas previas o en las 48 horas previas con un filtrado glomerular menos de 30 mililitros por hora. Aquí utilizaremos los concentrados de complejo protrombínico a las dosis anteriormente mencionadas, que sería 15 a 30 unidades por kilo, y por supuesto pedir consentimiento y gestionar un uso compasivo al día siguiente. Ahora, todo esto te puede parecer engorroso, todo esto te puede parecer que te atormenta, que no entiendes, pero el objetivo siempre es tratar la hemorragia masiva bajo objetivos guías del protocolo de transfusión masiva. ¿Y cuáles son esos objetivos del protocolo de transfusión masiva? Bueno, pues tener un INR menos de 1,5, aumentar el fibrinógeno, ¿verdad?, mayor de 1,5 gramos o mayor de 150 miligramos por decilitro, que las plaquetas se encuentren mayor de 50.000 o mayor de 100.000 en traumas craneoencefálicos o pacientes politraumatizados, que el hematocrito supere el 27%, que la hemoglobina esté entre 7 y 9 gramos por decilitro, que el tiempo parcial de tromboplastina se encuentra en menos de 1,5 del tiempo normal, que el pH se encuentre mayor de 7,2 y que el déficit de base esté mayor de menos 6 miliosmol por litro, que el lactato esté por debajo de 4, que el calcio iónico supere el 0,9 miliosmol por litro y que por supuesto la temperatura corporal supere los 35 grados Celsius. Cuando usted comienza a tratar la hemorragia masiva, usted tiene que recordar que ningún protocolo supera el actual médico, pero usted sí tiene que saber cuál es este protocolo de transfusión masiva y sí necesita saber cuáles son sus objetivos guía para saber en base a estos elementos, a esta analítica, cómo usted va a actuar antes, durante y después de la hemorragia. Son los objetivos guías que yo te dejo acá para que tú los veas, para que los analices y sepas sobre qué elementos usted va a trabajar durante una hemorragia masiva. Ahora, cuando usted finaliza o cuando usted da el cese de la alerta de hemorragia masiva, bueno, se lleva a cabo cuando el responsable directo del paciente puede ser el intensivista, el anestesiólogo, ¿verdad? Cuando la situación clínica y analítica no requiera continuar con el régimen de transfusión masiva, ¿verdad?, lo cual contraindica el uso posterior de hemoderivados que se pedirán en nueva petición. Una vez que usted determina que el paciente no necesita ni fármaco premostático ni hemoderivados y que ya usted hizo el control de la hemorragia, bueno, pues una vez viendo los parámetros clínicos y analíticos del paciente, usted puede terminar la alerta de la hemorragia masiva y dar por sentado que la vida de ese paciente usted la ha salvado con conocimiento.
Espero que este video, que ha sido bastante largo pero necesario, porque un trauma, una herida por arma blanca, un disparo por arma de fuego, accidentes pueden llegar todos los días a nuestros cuerpos de guardia y necesitamos saber qué hacer ante una hemorragia masiva para cumplir ese principio de primum non nocere, donde lo primero es no hacer daño. Entonces, gracias por ver nuestro video, gracias por llegar hasta el final y por supuesto te voy a volver a sugerir que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita para que YouTube siempre te notifique cada vez que subamos nuevo contenido a nuestro canal y que por supuesto nos dejes un fuerte like para seguir creando contenido para ti y para todas las personas del mundo. Por supuesto nos despedimos y nos vemos en un próximo video.